Hola, buenas tardes a todos y a todas. Les doy la bienvenida a este nuevo conversatorio que se ha organizado desde el Departamento de Historia y Geografía y desde el área de Didáctica y Plástica, coordinado por la profesora Cristina Martínez. Este ya es nuestro tercer conversatorio en docencia virtual en un contexto escolar. Y además guarda la importancia de que estamos cerrando un ciclo que como departamento nos tiene muy contentos, muy animados y con muchos desafíos. Yo me presento, mi nombre es Jesús Marola, soy académico del Departamento de Historia y Geografía, ingresé desde el mes de mayo. Eh, para quien no me conoce, soy doctor en didáctica de las ciencias sociales y me encuentro trabajando codo a codo para fomentar y realizar todo lo que sean proyectos de vinculación, de extensión y mejorar las prácticas pedagógicas. Eh, Tenemos muchos desafíos como departamento, por eso les damos las gracias a nombre del departamento y del área en su participación, su constancia, sus intervenciones, lo que sin duda representa un insumo importante para crear estas redes que son tan necesarias en estos tiempos complejos, sobre todo desde los desafíos desde la educación. Hoy vamos a contar con 4 profesores, profesoras, la profesora Lisette Ruminot Araneda, César Barrial Arenas, Macarena Bucarey Rojas, Carolina Palacio González. No sé si Lisette Ruminot, sí, aquí la veo, está ella. Aquí estoy, sí. Creo que ya está habilitado para compartir. Mauricio me puede confirmar eso, Sí, para que profesor, pueda compartir su habilitado. presentación. Le indico los aspectos formales. Ujú. Cuentan con 15 minutos para realizar la exposición de sus temas. Posteriormente daremos paso a cada intervención y para finalizar existirán rondas de preguntas que serán coordinadas por el profesor Jorge Palma, que es parte de nuestro equipo de prácticas del departamento. Así que pueden ir realizando las preguntas vía chat de Zoom. Él las va a recepcionar y se van a ir realizando de manera dirigida en general a quienes hayan intervenido. Lisette Ruminot Araneda viene del Liceo Cardenal Caro de Buin y ella nos va a presentar la pregunta ¿cómo trabajar la formación ciudadana en tiempos de pandemia? Lisette, siendo las 5:35, te dejo el paso a ti. Muchas gracias, Jesús. Buenas tardes a todos, colegas. No se oye. Espero... ¿No se oye? No. ¿Se escucha? ¿Me escuchan o no? Sí, Sí, se escucha. ¿Sí? Se escucha. Ah, ya puede que a lo mejor tengas un problema de conectividad. A veces ocurre. Buenas tardes, colegas. Como me presentó Jesús, soy Lisette Ruminot. Trabajo en el Colegio Cardenal Caro de la comuna de Buin. Espero que todos se encuentren bien en primer lugar. Y mi exposición en términos breves va a tratar sobre un tema muy, muy relevante y que de hecho tenemos un año que propicia también esto como tal, que es intentar trabajar la formación ciudadana en un tiempo de pandemia como este. Así que voy a proceder a compartir mi presentación. Por mientras, quisiera comentarles que mi presentación tiene que ver con una experiencia que yo ya realicé cuando estábamos en tiempos normales, por decirlo así, con mis cursos, especialmente con cuartos medios, y que es una actividad que este año tiene más sentido que nunca, que es poder recrear un proceso eleccionario, ¿ya? Por lo tanto, voy a mostrar un fragmento de esa experiencia y obviamente dentro de un contexto. Por lo tanto, ¿cierto? Lo que apunto es a poder presentar una experiencia de trabajo con estudiantes en el área de formación ciudadana. En ese sentido, nosotros tenemos que entender, ¿cierto?, que lo que actualmente se comprende como formación ciudadana está dentro de un contexto que han sido todos estos cambios que han venido a partir del año 2009, de hecho ahí dejo la infografía con la fuente,
que fue mi participación en las jornadas de bases curriculares, la actualización en bases curriculares que se dieron este año, y que tienen que ver, ¿cierto?, con estos cambios que se producen a partir de las protestas, ¿cierto?, estudiantiles que tuvimos en la primera década del siglo XXI, y que se expresaron, ¿cierto?, en la derogación de la LOCE y en la formación de la aprobación de la Ley General de Educación, que por consecuencia, ¿cierto?, desencadenó otra serie de cambios, cuyas últimas partes, ¿cierto?, es esta aplicación de las bases curriculares, que como sabemos, ¿cierto?, en cierta manera precisaron en términos muy concretos el cierre de la formación general en segundo medio y una formación de carácter mucho más específica en tercero y cuarto medio. Para eso, ¿cierto?, se redujeron horas, de hecho nuestro subsector, bueno, asignaturas, salíamos de los más perjudicados, ¿cierto?, pero se nos pusieron algunas horas electivas. Ahora, ¿qué se busca en esta formación en términos específicos? Que el estudiante adquiera algunas competencias. Si bien estas bases curriculares, ¿cierto?, como ustedes pueden ver aquí, tienen algunas habilidades en términos generales, como son, ¿cierto?, las maneras de pensar, es decir, formar un pensamiento mucho más crítico, maneras de trabajar, es decir, familiarizarnos con nuevas tecnologías, ¿verdad?, herramientas para trabajar, por lo tanto se espera que también los chiquillos desarrollen lo que nosotros podríamos decir las habilidades blandas, el trabajo en equipo, el sentido del compañerismo, la responsabilidad, pero sobre la base, ¿cierto?, de una visión de mundo distinta. Por ende, no es tan difícil pensar que estas nuevas bases curriculares buscan en el fondo un ciudadano que esté más ad hoc al modelo económico, social y político que tenemos actualmente, del cual nosotros probablemente tengamos muchas críticas, pero es lo que en el fondo podría entenderse de la propuesta que hace en este caso el Mineduc. Por lo mismo, ¿cierto?, a todas estas habilidades que son transversales a todas las nuevas asignaturas, y que además por decirlo así, se comparten con las habilidades propias de nuestra área, ¿cierto?, que son las que están ahí mencionadas, tendríamos que agregar en tercero y cuarto algunas mucho más específicas, como son la investigación, es decir, tenemos que familiarizar a nuestros estudiantes con la búsqueda de fuentes, y de hecho ahí nos exige un trabajo extra, por ejemplo, con las fuentes de internet, ¿cierto?, que sean las más confiables, las más pertinentes a los temas que ellos quieran investigar. Evidentemente también está la formación de un pensamiento crítico, porque si bien la propuesta que busca el ministerio es un ciudadano que sea funcional a los cambios que están ocurriendo en la parte contemporánea, sí también se espera que este estudiante que salga de cuarto medio, ¿verdad?, sea capaz de cuestionar con el propósito de que en el mañana, ¿cierto?, sea capaz de liderar las transformaciones necesarias para que en definitiva vivamos una sociedad mucho más justa y mucho más consciente en muchos temas. De ahí que la última habilidad muy relevante sea la comunicación, la capacidad que tenga el estudiante, ¿cierto?, de entregar reportes tanto por escrito y también, ¿cierto?, en el momento que tenga que hacer presentaciones. Desde esa perspectiva, nosotros en Formación Ciudadana, y volviendo un poco a lo que mencionaba anteriormente con la línea de tiempo, en los últimos años se nos ha pedido como imperativo tratar de trabajar la formación ciudadana en nuestros establecimientos. Primero, ¿cierto?, con la ley que sale el 2016, ¿verdad?, y que dice relación primero con el programa de formación ciudadana que se le pidió colocar a los colegios, que algunos colegios de hecho lo hicieron de manera transversal y otros colocaron la asignatura, y que ahora está de manera perentoria, ¿verdad?, en las bases curriculares de tercero y cuarto medio, que es la asignatura propiamente tal de educación ciudadana, y que reemplaza, ¿cierto?, a la antigua asignatura de historia en tercero y cuarto medio. Y que de hecho también le dio la flexibilidad a los colegios de aplicarla en tercero medio, en cuarto medio, en ambos años al mismo sentido. Y bueno, cada uno de ustedes puede ver la realidad en la que está sometido. En el caso muy particular del establecimiento donde trabajo, nosotros la aplicamos en tercero medio, por lo tanto estamos en ese proceso de cambio. Por ende, de todas las actividades que a mí me ha tocado realizar, hay una que en particular para mí cobra especial sentido. Primero porque estamos viviendo una coyuntura histórica este año, que es la que vamos a vivir, si es que el coronavirus no dice lo contrario, el 25 de octubre.
¿cierto? Que es la posibilidad histórica que tenemos nosotros de empezar a construir los cimientos de una nueva constitución. En ese sentido, es también correcto decir que tenemos que informar a nuestros alumnos de cómo este proceso eleccionario va surgiendo y por qué es relevante que ellos estén atentos a este tipo de cambios. Porque probablemente en 1 o 2 años más a ellos les va a tocar también elegir al próximo gobierno que guíe los destinos del país. Desde esa perspectiva, ¿cierto? Yo llevé esa inquietud e intenté, bajo el currículum del antiguo cuarto medio, intenté diseñar una actividad que tuviera, por decirlo así, las 3 fases del proceso eleccionario. Primero, ¿cierto? Dividir a los cursos en el rol, es decir, desde el electorado, ¿cierto? Que va a escuchar las propuestas de sus compañeros, luego los vocales de mesa, que eran los que guiaban el proceso, y también naturalmente los candidatos, es decir, partidos políticos propiamente tal. ¿Qué les pedí yo a cada uno de ellos? Naturalmente a los vocales de mesa, ¿cierto? Que pudieran elaborar, en este caso, los votos, ¿cierto? Con los nombres de los candidatos. A los partidos políticos pedirle una declaración, una especie de declaración de principios, ¿verdad? Y 3 propuestas esenciales para que ellos pudieran exponer a sus compañeros, entendiendo que ellos tenían que identificar los 3 problemas que ellos consideran más urgentes de resolver en Chile. Tuvieron un tiempo para preparar esta exposición, ¿cierto? Aproximadamente yo ocupé en esta primera fase 6 horas de trabajo para que todos pudieran hacerlo. Luego les di un tiempo de 1 semana donde ellos podían hacer su campaña. Para eso tuvieron que hacer un video de campaña, que es lo que yo les voy a mostrar dentro de unos minutos. Y luego, ¿cierto?, hacer un debate tipo como los que nosotros vemos en televisión, es decir, con un moderador, que en este caso fui yo, unos estudiantes que hicieron las veces de periodistas, ¿verdad?, donde le hacían preguntas a sus compañeros, y donde ellos también como candidatos pudieran contrapreguntarse. Esta sesión también ocupamos 2 horas pedagógicas más. Y finalmente, ¿cierto?, fuimos al desarrollo del proceso eleccionario propiamente tal. Es decir, a los chiquillos se les pidió para el día de la votación su carnet, se hizo una lista con los nombres y los RUT de ellos, ¿cierto?, tipo libro de registro electoral, y luego se desarrolló el escrutinio, ¿cierto?, en voz alta, como lo vemos nosotros habitualmente luego de terminada la votación. Por lo tanto, evidentemente hubiese sido muy largo mostrar todas las fases del proceso, pero sí quisiera mostrarles el que para mi gusto fue una de las mejores propagandas. Por lo tanto, voy a dejar de compartir aquí y voy a exponer el video. Espero que se pueda ver bien porque no sé si me acompaña la conexión. Esperemos que así sea. Así que se los voy a mostrar a continuación. Un momento. PIDS, vota Paule 3. Hola, buenas tardes. ¿Sabe que encontramos un perrito acá en la calle y ando con un collar rojo y creo que anda perdido? Estamos acá en el centro cultural, que el perrito igual es blanco por negro. Sí, ando con un collar rojo. Sí, me mató. Para que venga a buscarlo igual nosotros aquí lo esperamos ya. Me llamo Ana Paula, así que puedo preguntar. Ella se siente preocupada por la sociedad, por los más indefensos. Por esto, Pauli Guzmán es nuestra futura presidenta. Vamos a implementar centros de adopción canina y refugio, para que nuestros amiguitos tengan lugar donde quedarse y no pasen necesidades, sobre todo las temporadas de invierno. Subir el sueldo mínimo de 276.000 pesos a 300.000 pesos, para que así cada una de las personas pueda cubrir de manera más completa sus necesidades. Hacer que los sueldos que reciban los diputados y senadores sea equivalente a los políticos poseos. Ya sea, si es un abogado, que reciba el sueldo que está ganando actualmente en ese momento un abogado, y así es referente a los otros cargos. Disminuir la carga armamentista, para de este modo fomentarla en servicios comunitarios y sociales, para así que se dé cuenta a la población de que en la sociedad que realmente ellos necesitan. Hacer que la pensión que recibe el adulto mayor sea igual al sueldo mínimo en Chile. Estamos hablando de unos 300.000 pesos aproximadamente, para que esto modo nuestra población que más lo necesita pueda salir adelante a través de la compra de sus medicamentos para que así se preocupen de su salud. Establecer más centros turísticos a lo largo de todo Chile, para así aprovechar nuestra diversidad de paisajes, hacer que suba la economía y además creamos conciencia sobre que debemos cuidar nuestro medio ambiente. Mejorar la infraestructura del Sename y su administración,
para que así leñas que allí se encuentran se sientan seguros, ya que ellos son parte de la comunidad. Recibir educación es un derecho, por eso debe ser gratis y de calidad. Yo voto. Yo voto a 3. Yo voto A3. Yo voto A6. Yo voto por Ana Paula y le doy las gracias porque ella salvó a mi pepito. Gracias. 국률의 비극과 통일의 열망이 연결되어 있는 이것 판문점에 Believes that America has a place for him too. Футбола и лучшие футбольные сборные планеты. Por eso creo, estoy convencido. Уважаемые впечатления у вас оставят не только матчи любимых команд и мастерство их. And then he told me, oh, you're probably going to break your legs now because this will go into this. So it's one of the... Our universities, thank you for making this commitment. I graduated from university 4 years. Charmed over by this guy who was notoriously evil. It was fun to go and music I was making was kind of reflecting that. And I just wanted to make music that was going to make people happy and inspire them. No, I don't really like I'm a big DVD guy. Like Notarás la diferencia. Como ustedes pudieron apreciar, Ana Paula trató de colocar diversos personajes, ¿cierto? No todos probablemente sean de nuestro agrado, pero intentó hacer lo más dinámico posible esta propaganda que utilizó. Este estudiante, por cierto, es de una actividad que corresponde al año 2018, pero que yo he venido replicando, digamos, lo repliqué el año pasado también en los años anteriores. Vengo trabajando esta actividad hace aproximadamente 4 años. Ahora, volviendo a la presentación, ¿cómo pude yo armar esto para que fuese lo más dinámico posible? Y para ir, digamos, para no extenderme el tiempo, también traigo algunas sugerencias de cómo podríamos adaptarlo a una época de pandemia, ¿ya? Como esta, porque ustedes comprenderán que en un periodo normal esto podría hacerse perfectamente, pero considerando lo que tenemos, ¿cierto? Es un poco más complejo de implementar. Ahora, no sé si se ve del todo bien, pero si gustan les puedo dejar mi correo para que me la puedan pedir porque tengo la rúbrica, pero en el fondo estos fueron los indicadores que yo utilicé con los chiquillos. Trabajé una rúbrica de presentación, ¿cierto? Y que en el fondo apelaba a 2 cosas como espíritu concreto. Primero, que ellos pudieran trabajar en equipo. En segundo lugar, que todos se preocuparan de ejercer su rol, tanto los ciudadanos como los candidatos que tenían, por decirlo así, la pega más profunda, porque ellos tenían que convencer a sus compañeros de votar por alguna de las opciones, ¿verdad? Y en tercer lugar, también que el escrutinio saliera de acuerdo a lo que ellos habían visto en los comicios, ¿cierto?, que nosotros vemos cuando lo transmite la televisión. Finalmente, luego que cerramos la actividad, ¿cierto?, yo dirigí una última reflexión que más o menos fue 1 hora pedagógica aproximadamente, donde ellos reflexionaban por qué en el fondo era importante votar, independientemente que la opción no fuese el gusto de todos sus compañeros, ¿cierto? A lo que apunta esta actividad es netamente a hacerlos comprender por qué ellos deben hacer uso de esta opción en el sistema democrático que tenemos. Entonces, esta fue la rúbrica. Como les digo, no tengo problemas en mostrarla o enviársela a quien la necesite, pero ¿cómo podríamos adaptarla a nosotros a un contexto virtual? ¿Cierto? Y con esto ya voy cerrando mi presentación. Primero, habría que aprovechar un medio que nosotros a veces miramos en menos, que son las redes sociales. Es decir, los chiquillos no pueden salir a hacer campaña ahora en su sala de clase, ¿no? Pero sí pueden hacerlo en Instagram. Es decir, asignarle cierto rol a sus candidatos y que, por ejemplo, como lo hacen los miembros incluso de gobierno actualmente, ¿cierto? Que ellos tuvieran una red social donde pudieran subir, por ejemplo, videos cortos, ¿verdad? Con las propuestas que quieren hacer. Y para eso, de hecho, las redes sociales ayudan bastante. Incluso este programa nuevo, ¿cierto? Que es TikTok,
que podrían incluso ocuparlo para hacer una campaña mucho más divertida, mucho más dinámica. Luego, entendiendo que estamos en un contexto virtual, ¿verdad? El proceso de votación, ¿cómo podría hacerse? Se podría hacer, no sé si muchos de los colegas ubican, pero hay una página que da los resultados inmediatos, que es mentimeter.com, ¿cierto? Que uno puede hacer votaciones ahí, que los chiquillos puedan registrarse y votar por la opción que ellos más estimen conveniente, o bien, si queremos ponernos un poco más estrictos, ¿verdad? Podríamos ocupar Google Forms. ¿Por qué? Porque en Google Forms yo puedo poner datos como el root del alumno, y cuando aparece, si es que alguno de ustedes lo ha ocupado, cuando aparecen los resultados de Google Form, sale la hora y el número de personas que votaron. ¿Ya? Por lo tanto, esa podría ser una estrategia que podríamos reemplazar en vez del voto físico, por decirlo así. Y si queremos, ¿cierto?, que también ver cuántos se conectan, incluso podríamos llevar el proceso, ¿cierto?, de escrutinio que uno hace en voz alta en los locales de votación a una, por decirlo así, una transmisión en vivo que podría ser en Facebook Live o en Instagram, ¿cierto?, que como ustedes también saben, tiene esta área de transmisiones, digamos, en vivo. Por lo tanto, ¿cierto?, esas podrían ser algunas de las sugerencias con esta actividad. Y bueno, para ir finalizando, yo decidí compartir esta actividad porque me parece que es una de las mejores opciones que se pueden usar para hacer conscientes a los chiquillos de la importancia que tiene votar. Es más, quisiera confidenciarles que el 2018 dio la casualidad que varios chiquillos cayeron, el 2016, que fue el primer año que hice esta actividad, varios chiquillos cayeron como les tocó la suerte de ser vocales de mesa. Y muchos de ellos se sentían muy contentos porque pudieron aplicar varias de las cosas que habíamos visto en este proceso eleccionario para su propia experiencia como vocales de mesa. Entonces creo que puede ser de utilidad. Una, por el año, como decía, que estábamos, y dos, porque para los chiquillos tiene que llamarse a conciencia de que votar no da lo mismo en un tiempo como este. Eso por mi parte, gracias por la atención, y dejé aquí en todo caso el correo por si lo necesitan. Muchas gracias, Jesús. Muchas gracias, Lisette, por tu presentación. Son muchas ideas interesantes para trabajar y pensar. Agradezco también que te ajustara a los tiempos. Eso es muy necesario. Recuerdo que para quienes no escucharon bien, las preguntas se pueden hacer vía chat de Zoom. El profesor Jorge Palma las va a recopilar y al finalizar las exposiciones se van a realizar desde la moderación de él. Ahora damos paso al profesor César Barría Larenas del Liceo Simón Bolívar de Hualpén, que nos va a presentar requerimientos y desafíos actuales de la educación geográfica en las bases curriculares 2019 de tercero y cuarto medio. César, no sé, ¿estás listo ya? Sí, perfecto. Enseguida. Buenas tardes. Bien, vamos a abrir la presentación. Ya. Buenas tardes, como me presentó el profesor, mi nombre es César Barría. Soy profesor de Historia y Geografía, egresado de la Universidad del Biobío en Chillán. Y trabajo en el Liceo Simón Bolívar de Hualpén, acá igual en la región del Biobío, un establecimiento municipal. El trabajo que yo hoy día les voy a presentar se llama Requerimientos y Desafíos Actuales de la Educación Geográfica en las nuevas bases curriculares. Y también con algunas propuestas que he intentado yo trabajar en estos tiempos de pandemia a través de clases telemáticas, ya lo que tenemos que estar ahora, tenemos que realizar. Bien, la problemática. Si vamos a una perspectiva histórica de qué ha ocurrido con la geografía, ¿no es cierto?, en los últimos años, previo a 1998, según el decreto de 1981 de educación media, existía, ¿no es cierto?, en la educación secundaria, en primero y segundo medio, la asignatura de Historia Universal y Geografía General, que tenía el 40% del contenido como geografía.
y en tercero y cuarto medio también el 40%, y la asignatura era Historia y Geografía de Chile, pero tenían una lógica disciplinar de pedagogía instruccional y de orientación conductista, ¿ya? Después, en 1998, viene la reforma de Frei Ruiz Tagle, en la cual la geografía es reducida drásticamente, quedando solamente con un 25%, se le quita la nominación en la nomenclatura de la asignatura, pero sí ya se trabaja con una geografía más interdisciplinar, con diferenciación del eje de aprendizaje, y aquí ya tenemos una pedagogía más constructivista, se incorpora además el debate geográfico, por tanto ya hay como un cambio significativo de paradigma respecto a lo anterior, ¿ya? Hoy en día, ¿no es cierto?, tenemos ya las bases curriculares que de séptimo a segundo medio fueron aprobadas en diciembre de 2013 y implementadas a partir del 2016, y ahora ya tenemos, ¿no es cierto?, las de tercero y cuarto medio, que avanzan en la complejidad en el desarrollo progresivo del pensamiento histórico y geográfico, ¿no es cierto?, que venían en los niveles anteriores. Pero nos trae sorpresa, porque nuestra asignatura, solamente como ustedes sabrán, está en el plan común electivo, a través de los cursos del mundo global y Chile y Latinoamérica, y en formación diferenciada a través de estos cursos Economía y Sociedad, Comprensión Histórica del Presente y Geografía, Territorio y Desafíos Socioambientales, lo cual, a pesar de ser una asignatura de formación diferenciada, ¿no es cierto?, según lo que investigué, es primera vez que en el currículum chileno existe una asignatura que sea de geografía propiamente tal, ¿ya? Como ocurre, por ejemplo, en países como Argentina, Brasil, México, donde geografía en toda la secundaria es una asignatura independiente. Ahora en las bases curriculares, ¿no es cierto?, ahí tenemos el enfoque que tiene nuestra asignatura, y dentro de las cosas que tienen con mayor importancia, tenemos el pensamiento histórico y geoespacial, y la multiescalaridad y la multidimensionalidad, que ambas tienen que ver, ¿no es cierto?, con lo que vamos a conversar ahora, también lo que es la ciudadanía digital. En realidad, todos estos enfoques tienen relación, sin embargo, estos los que mencioné son los que tienen mayor relación, ¿ya? De hecho, el electivo de profundización, que es uno de los cursos que ahora nos ofrece la oportunidad del desarrollo del pensamiento geográfico, Geografía, Territorio y Desafíos Socioambientales, justamente profundiza en la relación entre el ser humano, ¿no es cierto?, y el medio natural, como estudiando esta relación dialéctica, ¿no es cierto?, que se da entre nosotros como sociedad y el medio natural, también comprendiendo aspectos naturales y sociales del territorio, y también conocer los procesos y las dinámicas geográficas, tanto las del ámbito físico-natural como del índole humano. Sabemos que hoy en día la geografía ya se nos presenta como una ciencia holística que enfatiza en esta relación dialéctica, dejando a crear, ¿no es cierto?, esta clásica división de geografía física, geografía humana, etc. ¿Ya? Ahora, esta asignatura, ¿no es cierto?, nos ofrece una oportunidad, como son 6 horas a la semana, en el caso de los docentes que puedan impartirla, el poder desarrollar en un nivel adecuado, ¿no es cierto?, el pensamiento geográfico. Y de hecho voy a presentar más adelante algunas de las propuestas que pueden servir, ¿no es cierto?, para llevar a cabo esta tarea, ¿ya? Ahora, en la asignatura de Educación Ciudadana, que es una asignatura del Plan Común General, que es obligatoria para todos los estudiantes, también tenemos presente uno de los enfoques o ejes, medio ambiente, territorio y espacio ciudadano, en el cual, ¿no es cierto?, también se trabaja, ¿no es cierto?, algunos conceptos de geografía, principalmente de geografía social, de geografía urbana, ¿ya? Pero obviamente con un enfoque ciudadano, ¿ya? Sin embargo, también si lo vemos, esto es en tercero medio, hay uno de los objetivos de aprendizaje, ¿no es cierto?, explicita bastante este aspecto, ¿ya? El cual sí no está muy desarrollado en los textos escolares, salvo en el de Santillana, que ahí vienen como actividades propuestas. En el de Calicanto viene muy transversal. Por tanto, solamente ahí como que hay algunas nociones, algunos acercamientos bastante tangenciales hacia este eje para trabajarlo en educación ciudadana. Sin embargo, nosotros somos los docentes, somos los que tomamos las decisiones, por tanto, claramente uno puede trabajar los objetivos de aprendizaje también de acuerdo también a lo que uno estime conveniente, considerando siempre también los intereses de los estudiantes. ¿Ya? Ahora,
tanto bla bla, ¿no es cierto? ¿La geografía entra en la educación ciudadana? Claro que sí, porque nos busca, ¿no es cierto?, trabajar los modelos de desarrollo, ver lo que es los impactos del cambio climático, este tema de la sustentabilidad, ¿no es cierto?, donde ahí podemos trabajar algunos teóricos de la Escuela de Chicago, a través de la ecología urbana, ¿no es cierto?, donde se plantea que la equidad social, el crecimiento económico y la sustentabilidad ambiental deben ir de la mano, ¿ya? Y de hecho, bueno, algo de ello ya hemos estado trabajando en cuarto medio desde el ajuste curricular 2009. También se nos proponen formas de poder organizar el territorio y el espacio público. Y también la configuración del territorio en diversas escalas. Aquí es una geografía bastante actualizada en los enfoques epistemológicos, debido a que también se trabaja el tema de lo que es justicia social, justicia ambiental, ¿ya? Temas que le podemos sacar, ¿no es cierto?, bastante, creo que, ¿no es cierto?, en el tratamiento del contenido de la educación ciudadana, ¿ya? Porque claramente todas las bases curriculares, esto viene desde la educación básica hasta la educación media, trabaja con este enfoque que decíamos delante, ¿no es cierto?, en esta relación entre individuo, sociedad y medio. Ahora, ¿no es cierto?, vamos para ir un poco más a la teoría. Algunas de estas presentaciones, algunas de estas láminas yo después se las puedo hacer llegar a cada uno de ustedes, porque ahora igual no daría el tiempo para estarlas viendo con la detención que merecen cada una. Sin embargo, ni un problema, yo voy a dejar mi correo en el chat y se la puedo mandar a ustedes sin problema. Ahora, ¿no es cierto?, tenemos qué es lo que es el espacio geográfico. El espacio geográfico, ¿no es cierto?, se genera a partir de la acción que tenemos nosotros como sociedad con el medio natural, ¿ya? Y a partir de esa interrelación que se da, se constituye, ¿no es cierto?, el espacio geográfico. Y también así se constituye el territorio, entendido como una construcción social del espacio, ¿ya? Que también, como sabemos, es un elemento también para la existencia de un Estado. Tenemos ahí, miren, esta imagen satelital que sirve bastante para trabajar con los estudiantes, una imagen tomada de la estación espacial, y muestra, ¿no es cierto?, parte de la zona central de Chile y de la región del Cuyo de Argentina. Esta imagen me gustó bastante porque uno puede trabajar lo que es el espacio geográfico, dado a que se ve claramente las huellas que los seres humanos hemos dejado sobre el espacio. Ahí tenemos la ciudad de Santiago de Chile, la ciudad de Rancagua, Valparaíso, y en Argentina la ciudad de Mendoza. Vemos claramente ahí la cordillera de los Andes, ¿no es cierto?, que divide en dos ambientes naturales bastante distintos y que también en cierta medida fue la responsable de que a un lado y a otro se generaran estados-naciones independientes, ¿ya? Si bien ya el determinismo geográfico, en que el medio natural nos determina, está superado, hoy día sí se nos habla del condicionamiento que nos puede poner el medio natural. Por tanto, ¿no es cierto?, a través de imágenes satelitales puede haber, ¿no es cierto?, un trabajo interesante respecto de lo que es la geografía, ¿ya? De hecho, justamente el valor del conocimiento geográfico reside, ¿no es cierto?, reside, ¿no es cierto?, en su aspecto en cuanto a que también nos permite ver las problemáticas, ¿no es cierto?, del mundo actual, ¿ya? Claramente también, a ver si no se pegó esto. Ya. Claramente también, como toda sociedad, ¿no es cierto?, se vale del conocimiento geográfico para poder llevar a cabo las tareas de ocupación y organización que posee el territorio. Porque claramente nosotros como seres humanos, como sociedad, al influir sobre el medio natural, vamos dejando huellas en él. De hecho, las ciudades justamente son en cierta medida también como rastros, ¿no es cierto?, de lo que es la cultura humana, ya que en las ciudades como expresamos todo lo que son nuestras creencias, lo que nosotros consideramos importante, y por ello también es que la misma arquitectura urbana también puede constituir ser una fuente importante incluso también para el estudio de la historia, ¿ya? Porque las ciudades, ¿no es cierto?, son expresiones de la cultura que van teniendo los pueblos. Y las ciudades claramente son las que van dejando huella en el espacio, ¿ya? Bueno, y claramente, como ya lo habíamos dicho, una de las ciencias sociales que más se ha interesado en estudiar los impactos, configuraciones y desequilibrios espaciales, ¿no es cierto?, es la geografía. Por ejemplo, uno de los temas que se puede trabajar geografía, tanto en el ramo electivo
como en el ramo del mundo global y en el formación diferenciada, es el tema de las amenazas naturales. Debido a que somos un país, ¿no es cierto?, que estamos siempre propensos a vivir este tipo de eventos y la geografía nos da la oportunidad, ¿no es cierto?, de poder estudiarlos, ¿no es cierto?, en cuanto a el impacto que este tiene, ¿no es cierto?, en nosotros como sociedad. Por ejemplo, yo vivo en Talcahuano. Acá en Talcahuano tuvimos un tsunami del año 2010. Entonces, claramente uno, a los meses después con mis estudiantes hicimos un terreno, fuimos a Dichaco, a Talcahuano, y ahí explicábamos de que, por ejemplo, si viene un tsunami, claramente de nuevo va a provocar destrucción, pero si hacemos un ordenamiento adecuado del espacio, podemos mitigar estos efectos. Por ejemplo, colocar un bosque que disipe la energía, ¿no es cierto?, en caso que impacte un nuevo tsunami, el hecho de colocar viviendas que el primer piso no sea de ocupación de vivienda, son cosas que nos van a permitir, ¿no es cierto?, mitigar los efectos que tendrían, ¿no es cierto?, las catástrofes naturales. Y claramente hoy en día vemos que en Constitución tenemos el bosque anti-tsunami que es único en Sudamérica, o acá en la comuna de Talcahuano, la población del Morro, o en Tumbes, tenemos casas que son tipo palafito, donde el primer piso fue diseñado para que no fuera habitable y en caso de que hubiese una nueva catástrofe asociada a un tsunami, la población, ¿no es cierto?, no fuera tan afectada. Pero estamos en Chile y hoy día esa gente, ese primer piso lo convirtió en pieza, como una ampliación de la casa. Por tanto, varias de ellas están nuevamente ocupadas. Claramente ahí vemos el desconocimiento que nosotros tenemos de lo que es nuestro entorno, sus amenazas y cómo convivir con ellas. ¿Ya? Bien, aquí también, ¿no es cierto?, podemos ver que para poder estudiar, ¿no es cierto?, lo que es el proceso de globalización y sus características, también la geografía nos puede aportar, ¿no es cierto?, algunos elementos, ¿ya? Debido a que claramente todos los procesos que van ocurriendo, ¿no es cierto?, en el mundo actual, tienen un impacto espacial, ¿ya? Bien, para ir avanzando ya. Ahora el valor didáctico que nos puede dar la geografía, justamente, ¿no es cierto?, es que tenemos, ¿no es cierto?, el proceso de enseñanza, el proceso de aprendizaje, y a través de ello, los docentes con los estudiantes podemos ir desarrollando, ¿no es cierto?, todas estas habilidades, ¿no es cierto?, que tiene la geografía hoy en día. Ahora la educación geográfica el día de hoy, ¿no es cierto?, la geografía tiene un foco analítico, ya como lo decíamos, ¿no es cierto?, tiene un foco analítico por sobre el dato. También el sentido que tiene hoy en día es la interacción hombre-medio natural. Debemos ir construyendo con los estudiantes un lenguaje geográfico. Esto es muy importante. Fomentar la investigación geográfica y los proyectos de intervención. Y aquí va de la mano justamente con las salidas a terreno. Porque las salidas a terreno nos dan, ¿no es cierto?, esta oportunidad de poder estudiar in situ los fenómenos espaciales. ¿Ya? También se trabaja desde la perspectiva de la construcción del espacio, se trabaja con la multiescalaridad, que el estudiante logra entender de que los procesos se pueden dar a distintas escalas, con distintas características. Podemos utilizar las TIC para el análisis geográfico. Aquí no es necesario bajar el ArcGIS para los estudiantes, pero sí trabajar con Google Maps o con Google Earth, ya que estas dos herramientas nos pueden ser insumos importantes para este trabajo, ¿ya? Y también se nos aconseja que la evaluación sea basada en interpretación e interrelación analítica, ¿ya? Porque claramente hoy en día vemos que la geografía está integrada a la historia y altas ciencias sociales, acá en lo que es nuestro sistema educativo. El énfasis, ¿no es cierto?, que tiene la geografía justamente a través de problemática. Sí, y de hecho esto ya viene de antes. De hecho, este mismo electivo de Ciencias Sociales y Realidad Nacional estaba elaborado en base a problemática más que con una perspectiva monográfica. Debe tener también un desarrollo de comprensión y valoración del medio ambiente, y también debe tener en consideración los desafíos regionales, nacionales y globales. También se nos aconseja trabajar con los conceptos geográficos de la disciplina, trabajar con la multicausalidad en la interacción hombre-medio, trabajar con fuentes concretas que permitan comprender la espacialidad de los fenómenos y que realizar gráficamente las explicaciones geográficas. Todo ello siempre apoyándonos en las TICs.
Aquí vamos ya ahora para terminar, para cerrar con este ejemplo. Si bien yo soy de la región del Biobío, quise, ¿no es cierto?, trabajar este ejemplo que tiene que ver con Santiago, debido a que la mayoría de ustedes son santiaguinos y somos un país centralista, unitario, por tanto, siempre también en las regiones estamos pendientes de lo que pasa en la ciudad capital, debido a que los medios de comunicación enfatizan en ello. Ahí tenemos esto, la ciudad, un espacio de unión y segregación. Aquí vemos este mapa que está en el sector izquierdo superior. Vemos, ¿no es cierto?, que los sectores que están con color verde son aquellos que tienen mayor nivel socioeconómico. Y aquellos que tienen color amarillo y rojo son las zonas con mayor población de menores ingresos. Si esto lo contrastamos con este mapa que está en el sector derecho, vemos claramente, esto tiene que ver con la calidad del aire, que las personas que viven en la zona con... las personas que viven en las zonas con mayor calidad del aire, con mejor calidad del aire, son aquellas que tienen mayor nivel adquisitivo, mejor nivel socioeconómico. De hecho, justamente recuerdo un profesor que señalaba, dime cuánto ganas y te diré qué aire respiras. Y justamente él lo decía en base a lo que sucede en Santiago. Y es tan así esto, colega, que un profesor británico que visitaba la Universidad de Chile nos decía que el caso de Santiago de Chile es muy pedagógico para enseñar la segregación socioespacial. Decía que en la escuela europea, cuando se enseña la segregación socioespacial, los profesores colocan este plano de Santiago de Chile y los estudiantes entienden a cabalidad de que se trata la segregación socioespacial, debido a que nuestra capital muestra un ejemplo muy gráfico. Si vamos a la contextualización de hoy en día, tenemos ahí la tasa de mortalidad, ¿no es cierto?, del año 2019 versus 2020. El 2020 muy influenciado, ¿no es cierto?, por esta pandemia del coronavirus. Y si lo contrastamos con el mapa que teníamos acá en esta diapo, podremos ver que claramente las comunas que están sufriendo mayor mortalidad son aquellas donde justamente está la población que tiene menor nivel socioeconómico. Ahí están las de color oscuro, Recoleta, Conchalí, Navia, Pedro Aguirre Cerda, San Ramón, La Granja. Acá en el Gran Concepción también sucede algo similar, pero las comunas del Gran Concepción son en ese sentido más heterogéneas, porque todas ellas tienen poblaciones donde hay personas de un nivel socioeconómico alto y bajo. De hecho, tenemos la comuna de San Pedro, que tiene una de las poblaciones de gente más acaudalada, incluso a nivel país, similar a lo Barnechea, y otras poblaciones como Bocasur, Michahue, que son muy similares a lo que en Santiago sería La Legua. Bien, para terminar, entonces la geografía nos permite comprender, ¿no es cierto?, nos permite comprender las problemáticas del mundo actual, ¿no es cierto?, desde la dialéctica hombre, sociedad y medio natural. También la educación geográfica nos permite hoy en día la oportunidad de generar aprendizaje significativo en los estudiantes, ¿ya?, justamente para poder entender las problemáticas actuales. Y también, por último, es necesario generar espacios de reflexión e información continua entre el profesorado, para afianzar los saberes disciplinarios y pedagógicos de la geografía. Ahora esto último lo señalo debido a que el Ministerio, ¿no es cierto?, nos ha dado nuevos lineamientos curriculares. Sin embargo, a veces los profesores no cuentan con las herramientas metodológicas ni teóricas para poder hacer un tratamiento adecuado al contenido. De hecho, yo lo dije en una opinión que hice en este mismo seminario la vez pasada, si un profesor estudió en los años 70 y 80 con esta geografía conductista, muy basada en el positivismo, claramente ahora le va a costar tener una apropiación de lo que es la geografía y el enfoque actual que tiene, ¿no es cierto? Así que bueno, son temas que después podremos seguir conversando en su oportunidad. Así que muchas gracias. Si alguien desea la presentación, yo se la puedo enviar sin ningún problema. Muchas gracias. Muchas gracias, César, sobre todo por los comentarios que entregas para pensar las prácticas, en especial desde la perspectiva de la geografía, que en general está invisibilizada. Creo que pueden salir muchas preguntas y muchas dudas al respecto, en especial considerando el contexto actual que tenemos y la serie de desafíos como sociedad ante el avance de las distintas hegemonías.
Ahora doy paso a la profesora Macarena Bucarey Rojas. Ella viene del Colegio Santa María de Cervellón en Independencia. Nos va a presentar los ejes de formación en Historia y Geografía en contexto de pandemia. No sé si Macarena... Hola, buenas tardes, ¿me escuchas? Aquí está, sí. Ya, perfecto, Macarena. Ya, muchas gracias. Buenas tardes a todos y todas, espero que se encuentren muy bien junto a sus seres queridos. El día de hoy les quiero comentar cómo ha sido el proceso de enseñar Historia y Geografía en este contexto de pandemia que, bueno, para todos ha sido bastante particular. Y en este colegio especialmente, como es particular, hemos podido llevar a cabo clases. Ya llevamos 3 meses con clases sincrónicas, pero no ha sido un camino fácil, para nada. Como no ha sido fácil para nadie tampoco, ¿ya? Trabajo el segundo ciclo para poder ir contextualizándolos. El colegio en verdad era bastante reacio a utilizar tecnología el año pasado. Llevo 2 años ahí, entonces este contexto, la verdad es que, como les digo, el correo electrónico se manejaba solamente dentro de la comunidad educativa, pero entre profesores, psicopedagoga, pero la verdad es que los estudiantes o los apoderados no se comunicaban con nosotros a través del correo. Entonces de repente que llegue la pandemia y nos obligue sí o sí a conectarnos fue un golpe súper fuerte para todos los colegios, pero acá también porque existía como este temor de que la tecnología no contribuía al aprendizaje. Entonces, en un inicio, nosotros solamente publicamos guías en la página web, ¿ya? Pero sin entregar mayor ayuda a los chiquillos. Entonces empezamos a decir, bueno, no es suficiente entregar una guía, ya, publiquemos los correos electrónicos para que nos hagan preguntas, seguía siendo insuficiente, bueno, entonces grabemos clases. Algunos profesores hicimos esto, pero aún seguía siendo insuficiente, entonces ahí como que a golpe y borrazo nos vimos obligados más bien a tener que sí o sí hacer clases sincrónicas. Entonces nosotros comenzamos ya la primera semana de mayo con un horario establecido, donde nos reunimos con nuestros estudiantes. A diferencia de la gran mayoría de los colegios, la asistencia es bastante buena. Puede faltar un estudiante por curso, por problemas de conectividad o porque está alejado de la ciudad, de la conectividad a internet, pero sí tenemos muy buena asistencia. Entonces como que es como una normalidad virtual la que nosotros estamos viviendo acá en el colegio. En un inicio solamente las clases que se realizaban por Meet eran a través de Classroom, publicábamos el link, ¿ya? Pero solamente las asignaturas con mayor carga horaria, como historia, lenguaje, matemáticas, pero posteriormente se sumaron todas las asignaturas como arte, música, y actualmente los chicos tienen ya un horario definido, y como les decía, llevamos ya 3 meses con esta modalidad. Ahora bien, no es lo mismo que estábamos viviendo de clases presenciales, ¿ya? Nosotros tenemos 5 horas en el colegio, ahora se reducieron a 2, y acá está todo lo que yo tengo que ver todos los días en la mañana para conectarme con los chicos entre 9 a 13 horas, ¿ya? Ellos en un inicio también fue un proceso de aprendizaje para ellos y para nosotros como docentes, aprender a ocupar esta plataforma, pero la verdad es que ha sido de gran ayuda y ya en estos momentos nos manejamos bastante bien con ella. Entonces, bueno, dentro de esta relativa normalidad que podemos estar viviendo, ¿cómo podemos enseñar historia y geografía? ¿Podemos lograr realmente los objetivos? Primero, considerar la priorización curricular que conocemos todos los presentes. Se reducen bastante los contenidos y objetivos que desde el Ministerio de Educación. Entonces acá la instrucción del colegio fue, bueno, tenemos que tener en cuenta la priorización, pero también es decisión de ustedes cómo lo van aplicando. Entonces, no sé, la priorización decía en sexto básico pasar de la independencia de Chile a el golpe de Estado, y era como, bueno, pero ¿cómo? Eso va a causar mucha confusión para los estudiantes, entonces nos dieron la libertad de poder ir uno decidiendo a qué le puede dar más énfasis y qué objetivos tiene que saltarse, ¿ya? Por temas de tiempo. En este contexto, los ejes de la asignatura son los que se suelen trabajar de acuerdo al currículum, que es el análisis de fuentes, el pensamiento crítico, la comunicación y la evaluación formativa, ¿ya? Ahí vamos a ir explicando cada uno de ellos. El análisis de fuentes lo trabajamos bastante con los textos de estudio que tenemos nosotros, en donde se presentan mapas, tenemos fuentes escritas, fuentes iconográficas, y bueno, por mi parte, yo trato de incorporar también fuentes audiovisuales para tratar de que la clase sea mucho más dinámica, ¿ya? Entonces acá siempre se le trata de explicar a los chicos que no es que
uno haya inventado la historia, no es que uno invente el relato, lo pueden relatar las personas que lo vivieron en ese mismo momento, o personas con mayor conocimiento lo pueden empezar a estudiar después. Entonces aquí siempre se trata de que ellos tengan ojo de que a mí no se me ocurrió, yo no estaba ahí cuando pasó, sino que hay algo que lo muestra, que es una fuente, y esto empieza a ser muchísimo más riguroso a partir de séptimo básico, cuando se les empieza a pedir, bueno, esto, ¿qué tipo de fuente es? Escrita, oral, material, primaria, secundaria. Entonces ahí les cuesta entenderlo a veces, pero es solamente cosa de ir practicando, ¿ya? Entonces estos son los principales elementos que hemos utilizado, se comparten en la misma clase, ya las actividades que aparecen en el libro y que yo les pido que después me envíen, las trabajamos en clases como para tratar de ir ayudándolos lo mayor posible en cuanto a su aprendizaje. Luego tenemos el pensamiento crítico, ya como está esto de que yo les digo, ojo, acá depende desde la mirada en que uno lo vea, ya un historiador no va a escribir lo mismo que otro respecto al mismo proceso histórico. Se han dado bastantes aristas positivas, ya que a veces nacen incluso de ellos. Por ejemplo, hablamos del rol de las mujeres, ya, bueno, profe, ¿por qué la mujer no era considerada ciudadana en Grecia o Roma? ¿Por qué la mujer no podía votar en la República de Chile en el siglo XIX? ¿Qué hacían si no podían votar? Si no podían discutir sobre cómo nos organizábamos como país. ¿Por qué piensan que somos el sexo débil, profe? ¿Ya? Entonces es bien interesante que ellos vayan haciendo esas preguntas. A veces uno los tiene que empujar, pero hay otras veces en que ellos solitos se animan a plantear todos estos cuestionamientos. También se plantea mucho la visión de colonial. ¿Ya? Muchos de nosotros estudiamos con los planes antiguos en donde nos decían el descubrimiento de América, y hoy en día se está hablando mucho más de encuentro entre dos mundos, o incluso ellos me dicen, no, es una invasión. Qué malos eran los españoles por venir acá a matar a los indígenas. Entonces, es bien interesante que principalmente la visión de colonial nace mucho de ellos. Ellos empiezan a cuestionar como, ¿pero por qué? ¿Por qué hablamos del desastre de Curalaba si fue una victoria para el pueblo mapuche? Así que en ese sentido ha sido súper interesante trabajarlo con los quintos y octavos básicos. Respecto a la protección al medio ambiente, bueno, se va perdiendo un poco más de séptimo para arriba, pero por lo menos lo que hemos podido trabajar en quinto y séptimo, se habla mucho del cuidado del medio ambiente, ¿ya? El desarrollo sustentable, que chiquillos tenemos que cuidar el planeta, no solo por mí, también por las personas que van a vivir después acá. También plantear que, bueno, el ser humano en sus inicios sí respetaba el medio ambiente. Entonces ahí es bien interesante cómo ellos poco a poco empiezan a valorar como, yo practico reciclaje, qué genial, estoy ayudando al medio ambiente y a todas las personas. Así que en ese sentido ha sido súper entretenido. Y esto sí hay que llevarlo por parte de uno a la proyección al presente. Bueno, ¿qué diferencias y semejanzas podemos ver entre las primeras civilizaciones y la actualidad? ¿Ya? Entre el Chile del siglo XIX y la actualidad, ¿ya? ¿Cómo han cambiado las cosas? ¿Cómo cambia la colonia a la conformación del Estado de Chile en el siglo XIX? ¿Ya? Hablar, por ejemplo, la ocupación de la Araucanía lleva a que hoy en día tengamos el conflicto mapuche. Entonces, todas esas cosas sí hay que ir potenciándolas como para que ellos entiendan que no estudiamos historia porque lo dice el Ministerio de Educación o porque a la profe se le ocurrió estudiar ese proceso, sino porque nos permite entender qué es lo que estamos viviendo hoy en día, ver que las cosas no siempre han sido iguales, y con eso tratar un poquito de llevar a la formación ciudadana a decir, bueno, ustedes también pueden transformar las cosas. Si la transformaron en el siglo XIX, si una mujer peleó por entrar a la universidad, ¿por qué usted no puede pelear para que las cosas sean distintas? Entonces, ahí poco a poco, algunos de ellos han recibido súper bien como todas estas aristas del pensamiento crítico. Respecto a la comunicación, bueno, la comunicación oral se trabaja más bien en la misma clase sincrónica, ¿ya? Ahí a ellos se les pide que expresen sus ideas, que vayan relacionando también con el presente. Entonces ahí uno puede ir evaluándolo, pero no de todos, ¿ya? Y por otra parte está la comunicación escrita. Por el momento solamente pedí trabajos escritos, ya actividades. Entonces ahí de repente lo voy diciendo, oiga, ojo con la ortografía, ¿sabe qué? Como que me pone los conceptos muy cortos, los tiene que relacionar entre sí para crear párrafos. Pero aún así uno entiende también el contexto en el cual estamos y que no se les puede exigir tanto.
Finalmente, hemos aplicado la evaluación formativa en un inicio solamente enviando actividades. Ya al inicio, como les comentaba, las publicábamos en la página web del colegio. Ahora están todas en Classroom. Entonces ellos saben perfectamente el día de entrega, aparece ahí, se va recordando también en la misma clase. Y sin embargo, a veces algunos se atrasan porque no se organizan muy bien, pero eso es parte del proceso. Y hace aproximadamente 3-4 semanas nos avisaron que empleáramos el siguiente criterio, que es la evaluación de proceso, la autoevaluación y la evaluación final. Ya en la evaluación de proceso nos pedían, consideremos por favor la responsabilidad, que les haya enviado las tareas, que ingrese a todas las clases. La autoevaluación lo dice el nombre. Y la evaluación final nos dieron la opción de hacer una prueba. Y si se dan cuenta, aplicando los conceptos, que para los chicos es muy difícil, pero para quienes han estado en la universidad como que nos acostumbramos un poquito a esto de los porcentajes, entonces ha tenido que ser un aprendizaje para los estudiantes y algunos padres el poder llevar a cabo esta tarea, ¿ya? Terminamos semestre el 31 de julio, así que ahí estamos viendo cómo nos ha ido, ¿ya? En algunos cursos la prueba ha estado bien, normal, en otros cursos ha sido un poco catastrófico, y que ahí vamos a pasar a ver, bueno, cuáles son los desafíos que tenemos acá con esta relativa normalidad virtual que estamos viviendo nosotros en el colegio y en el caso de Historia y Geografía. Bueno, hay estudiantes que son inactivos, ya se conectan a la clase, pero ni siquiera responden presente cuando uno pasa la lista. ¿Ya? Entonces como que uno dice, bueno, ¿se conectó o no se conectó? ¿Ya? Existe mucha falta de motivación, como no estábamos calificando, como que muchos se relajaron, también está el tema del encierro, problemas familiares, me imagino que por contagios también, entonces como que, ¿para qué lo voy a hacer si al final no me afecta? ¿Ya? Lamentablemente no somos Finlandia como para que sea tan fácil motivarlos, entonces ha sido un trabajo bastante complejo, a pesar de que uno trata de explicarles que esto les va a permitir su aprendizaje, que los saca de su rutina, que después los próximos años van a volver a hablar del tema. Con algunos ha sido bastante difícil el tema. Y finalmente estamos muy al debe con esta habilidad que es muy importante en nuestra asignatura, que es el desarrollar la investigación, ¿ya? Trabajo con niños más bien chicos, entonces me cuesta un poquito ver cómo llevar a cabo la investigación, y también nos pidieron que evitáramos a toda costa los trabajos colaborativos este semestre, entonces el trabajo es más bien individual y eso probablemente también afecta un poquito su motivación. Estos son los desafíos que nosotros podemos ver hoy en día, ¿ya? Tenemos que ver qué es lo que se va a proyectar durante el segundo semestre, donde probablemente vamos a seguir en pandemia, vamos a seguir de manera virtual. A ellos no les gusta mucho esta modalidad, siempre les estoy preguntando, porque extrañan ver con sus compañeros, y uno también como profesor dice, bueno, de repente un niño no me dice que no entiende, pero yo le veo su carita, y puedo saber si está aprendiendo o no. Así que ahí vamos a ver qué es lo que pasa. Eso sería... Ya. Muchas gracias, Macarena. Una excelente presentación y comunicación. Me sumo a las palabras finales que agrega. Yo creo que ha sido difícil para todos, para todo el contexto, sobre todo pensar la enseñanza y la educación desde la ciudadanía, el pensamiento crítico, la inclusión de las perspectivas de género en un contexto tan poco humanizante y tan poco humanizado como es la virtualidad. A mí me pasa lo mismo. Cuando uno dice algo o plantea algo, siempre ve las caras de los estudiantes, escuchas la risa o escuchas los comentarios y te dan una pista de que te hace seguir la clase. Doy algunas informaciones importantes en cuanto a los conversatorios. Se les pide, por favor, a todas las asistentes que puedan utilizar sus nombres en el Zoom, porque esto provoca que después les van a enviar una constancia de participación, lo que es súper valioso en este contexto de que aún se están haciendo cosas y aún se siguen asistiendo a actividades. En los correos también se encuentra la encuesta de evaluación del conversatorio,
Esto también es relevante para nosotros como departamento de historia y la unidad de didáctica y práctica, ya que es el primer conversatorio que realizamos en esta modalidad y frente a todas las adversidades, por lo que nos gustaría conocer sus comentarios y sugerencias para los próximos conversatorios y actividades que vengan y claramente seguir contando con su buena voluntad de participar. Ahora doy paso a la última ponente del conversatorio, la profesora Carolina Palacios González, Colegio El Roble de Ñuñoa, que nos va a hablar sobre la aplicación del decreto 67 en Historia y Geografía en la educación a distancia. Carolina. Hola, buenas tardes a todas y todos. ¿Se escucha bien, cierto? Se escucha súper bien. Perfecto. Voy a compartir pantalla. ¿Se ve, cierto? Me interesa que se vea la presentación. Ahí se ve. Maravilloso. Bueno, entonces, para comenzar, me presento. Bueno, yo soy Carolina Palacios, egresada de la carrera del año pasado, y actualmente me encuentro trabajando en el Colegio El Roble de Ñuñoa. El colegio decidió comenzar, pese a la educación remota que estamos ejecutando, la aplicación del decreto 67. ¿Qué nos indica el decreto 67? Nos establece normas mínimas sobre evaluación, calificación y promoción en el sistema escolar, tanto en básica como en enseñanza media. ¿Cuál es lo más importante y qué es lo que vamos a revisar aquí en la presentación? No nos podemos detener en detalle en el decreto, pero nos vamos a detener sobre los desafíos y las oportunidades que este decreto nos entrega en la ejecución de las clases. ¿En relación a qué? Al uso pedagógico de las evaluaciones, al fortalecimiento de la evaluación formativa en el aula, a la realización de mejores evaluaciones sumativas, la reducción de la repitencia y la comunicación de criterios y formas con las que se evaluará a los y las estudiantes. No me voy a referir a la repitencia particularmente porque no es lo que nos atañe ahora. El colegio en el cual me encuentro trabajando es un establecimiento privado que tiene poquita vida, tiene 5 años de trayectoria, tiene un enfoque en la personalización de la enseñanza y tiene una matrícula de 140 estudiantes aproximadamente. Algunos se han ido a propósito de este contexto actual, pero esa es su media. Y está ubicado en la comuna de Ñuñoa. Ahora, ¿cómo aplicamos el decreto 67 en el aula de Historia y Geografía? A través del uso pedagógico de la evaluación, por ejemplo, lo que hacemos y lo que yo hago con mis estudiantes es ir comentando los errores y retroalimentando los mismos, no siendo mi objetivo que ellos hagan bien los trabajos a la primera. Y se atiende constantemente a las dudas de los y las estudiantes. Nosotros trabajamos, cabe mencionar, a través de la plataforma Classroom y también tenemos nuestras videoclases por Zoom. Sin embargo, también ellos disponen tanto de mi correo electrónico personal como de mi teléfono para cualquier duda que ellos tengan respecto de los trabajos y la asignatura en general. ¿Cómo vamos aplicando el criterio que nos establece el decreto 67? Realizando retroalimentaciones constantes y vinculadas a las evaluaciones sumativas, de modo tal que el objetivo es que a los estudiantes les vaya lo mejor posible, en la medida en que les vaya lo mejor posible, se traduce en que están comprendiendo de buena manera lo que se está trabajando. El pantallazo que se puede ver dentro de la diapo es una retroalimentación del primer trabajo que nosotros hicimos, que fue una unidad 0, sobre la clasificación de fuentes y la labor del historiador. Entonces, destacar aquí, por ejemplo, donde el estudiante no lo realizó de manera correcta, se le señala que tiene que observar de nuevo la imagen, leer la descripción de la misma, porque no se trata de una fuente iconográfica como él señala en su respuesta. Y también se retroalimenta lo positivo, donde ellos lo hacen muy bien, donde ellos también puedan acertar de primera
a las respuestas, etcétera. Todo esto se les devuelve a los estudiantes y la idea es que ellos y ellas puedan revisar y plantear sus dudas y consultas respecto a cada una de las evaluaciones que se van realizando. Las evaluaciones son ponderadas y son focalizadas. ¿A qué me refiero con esto? La guía, por ejemplo, de la unidad 0 que les mostraba con anterioridad tenía un porcentaje del 10% de la primera nota que tuvieron los chicos y las chicas en el RAM. Y el trabajo de las constituciones, que fue un trabajo de contrastación de fuentes escritas, tenía un 90%. A su vez, alguna actividad que se hizo del libro de clases tenía un 20%, y una investigación que hicimos sobre naciones sin Estado y estados plurinacionales tenía el resto del porcentaje de las notas. Esto lo hicimos principalmente porque, por un lado, el uso del texto escolar es obligatorio dentro del establecimiento, y yo lo uso y lo incluyo para dar actividades pequeñas que me permitan ir evaluando, si no es semana a semana, sí con cierta regularidad, el logro de los objetivos de las clases. Entonces les doy actividades muy pequeñas del texto que en la ponderación tienen una ponderación menor, pero que me permite ir retroalimentando y midiendo porcentajes de logro de los objetivos. La decisión pedagógica sobre los porcentajes que yo le asigno a cada trabajo lo hago pensando en donde que lo que prime sea el desarrollo de las habilidades de indagación, pensamiento crítico y comunicación. Si se fijaron anteriormente, las dos actividades que tienen mayor porcentaje dentro de estas notas que llevamos ya hasta la primera unidad, que ya es la que finalizamos, son actividades vinculadas a pensamiento crítico e indagación. Por otro lado, las evaluaciones, y en realidad todo el proceso de enseñanza-aprendizaje, se planifica pensando desde un inicio en la diversidad. Se trabajan las planificaciones con el psicólogo educativo del colegio, ya que este colegio, si bien no tiene un PIE, porque es un colegio privado, tiene un equipo de apoyo donde a mí me corresponde trabajar con el psicólogo educativo. Y cuento con 3 estudiantes que tienen TEA dentro de la sala de clase. Otra forma de aplicar de manera práctica el decreto 67 tiene que ver con cómo yo comunico los criterios y las formas en que voy a evaluar a mis estudiantes. Aquí, por ejemplo, este pantallazo es del Classroom, donde yo les doy las instrucciones claras de qué es lo que tienen que realizar. Les adjunto pautas de evaluación y además siempre con la consideración que dije antes de estar siempre atenta a cualquier duda o consulta que ellos tengan con los trabajos que se les asignen. Otra forma también tiene que ver con esclarecer cuánto vale la nota, cuáles son las indicaciones, cuáles son los aspectos formales y cuáles son las pautas. Este pantallazo corresponde a un trabajo que estamos haciendo ahora, que de hecho tiene mucho que ver con lo que expuso Lisette al inicio. Yo también estoy trabajando cuarto medio y también estoy trabajando en una campaña política con las y los chicos. Y bueno, les asigné un partido político y les pedí que investigaran sobre ese partido, y ahí tienen que presentar un informe, presentar un video y hacer un cierre de campaña. Los trabajos se explican y se leen siempre antes de ser asignados en la plataforma, de modo de reducir cualquier duda o consulta a posterioridad, para también ser claros con ellas y ellos en lo que se les está solicitando. ¿En qué estamos ahora también y en qué desafíos son los que nos competen y en qué nos vamos a enfocar? Estamos implementando las coevaluaciones de manera constante dentro de los trabajos, flexibilizando también la composición de los trabajos. Si bien yo de pronto puedo plantear que un trabajo es en pareja y algún estudiante me señala que lo quiere hacer solo, se les da la posibilidad. Ahora también, si son en pareja y quieren ser más, todo lo conversamos y lo consensuamos, entendiendo también que en el contexto en el que estamos hay que ser tremendamente empáticos y comprensivos con ellos. Y además, desde ya como política macro del colegio, estamos midiendo los porcentajes de logro de los objetivos que estamos trabajando. A nosotros también, como al igual que la colega Bucarey, también nos señalaron que teníamos como libre albedrío para ver cómo vamos a trabajar la priorización curricular, así es que yo estoy trabajando más objetivos de los que se señalan en la priorización, pero cada uno de esos objetivos no se espera que se llegue quizás al 100%, sino que estamos siendo realistas en el lograr la mayor cantidad de porcentaje de logro de estos objetivos.
Y bueno, para ir finalizando, sin duda el proceso de educación remota, en nuestro caso, ha favorecido la flexibilización de la enseñanza y la consideración de los contextos particulares de cada familia. Hay que ver cómo vamos a evolucionar en esto una vez que empecemos a volver ya a las clases presenciales, si es que se vuelve este año, pero me gustaría como plantear como idea que en particular dentro de la aplicación del Decreto 67 ha sido bastante favorecedor el tener las herramientas tecnológicas a mano para poder comunicarse de manera más fluida con las y los estudiantes en la medida en que el proceso se ha dado de esta manera. Así es que eso. Muchas gracias. Muchas gracias, Carolina. Excelente presentación, excelentes comentarios. Solo me gustaría agregar, para ya dar paso a la ronda de preguntas, algo muy interesante que tú comentaste en torno al uso del libro escolar. Yo siempre me he preguntado en qué estudiantes están pensando las personas del ministerio cuando crean y construyen el libro escolar, siendo que este es un país tan heterogéneo, diverso y con realidades tan disímiles. Entonces, ¿en quién piensan y cuál es la finalidad de eso? Son preguntas que claro, nos quedan en la palestra de nuestros procesos pedagógicos y de enseñanza. Así que reitero mi agradecimiento, así como mi agradecimiento a todos y todas quienes han expuesto en el conversatorio. A continuación vamos a dar paso a las rondas de preguntas. He ido viendo el chat, hay varias cosas muy interesantes que es necesario someter a reflexión. Estos espacios son muy valiosos, ya que nos entregan, de hecho es un espacio contrahegemónico de reflexionar desde el profesorado para el profesorado, y que contamos tampoco con ello. Al final, la práctica pedagógica siempre mejora desde la reflexión misma que realizan los profesores y las profesoras. Doy paso a mi compañero, profesor Jorge Palma, quien va a encargarse de la moderación de las preguntas. Jorge. ¿Me escuchan, cierto? Sí, perfecto. Sí, muchas gracias, Jesús querido. Muy buenas tardes a todos y a todos, colegas. Muchísimas gracias por participar en esta etapa de cierre de nuestro conversatorio, de encuentro entre profes en contexto de pandemia. Muy interesante, como siempre, como han sido en las otras dos instancias anteriores, también las experiencias relatadas acá, analizadas por cada uno de los profes. Así que inicialmente muchísimas gracias. También a todas y a todos los colegas que han participado en el chat, con la intención de generar esto que probablemente es lo más importante de los encuentros, el diálogo, la interacción, el intercambio de experiencia y qué vamos sacando en limpio en este contexto de pandemia que sin duda nos trae bastantes cosas negativas, pero que por otro lado también nos abre la posibilidad de repensar la escuela, de problematizar nuestras prácticas, nuestras relaciones como profesores y profesoras. Así que, nada, paso a las preguntas. Muy contento de lo que ha sido, ¿cierto?, la trayectoria de este conversatorio, y sin duda represento, me parece, a la opinión de la mayoría de mis colegas del Departamento de Historia. La metodología de las preguntas es bastante sencilla y va a intentar ser lo más respetuosa posible respecto de los tiempos y de que efectivamente se produzca un diálogo. Hemos tratado de sintetizar y de recoger las impresiones y también las preguntas de los profes en el chat, y se va a hacer de la siguiente manera. En primer lugar, va a haber una ronda de preguntas individuales que les pido, por favor, sean contestadas en un tiempo de 3 a 4 minutos para que cada uno y cada una tenga el tiempo suficiente de poder responder. Y la segunda ronda, yo les voy a solicitar de que ustedes puedan cerrar este conversatorio con un concepto que permita sintetizar su experiencia de educación mediada por tecnología en contexto de pandemia y por qué ustedes pondrían sobre la mesa ese concepto. Parto por la primera pregunta. La primera pregunta la elaboró el profesor Alexander Gómez, es para la profesora Lisette Ruminot y dice lo siguiente: ¿ve como una alternativa a que los y las estudiantes se interesen por la participación política, ya sea partidista o no, con el uso de redes sociales? ¿Serán las redes sociales el futuro de la participación política?
Profesora. Gracias. Sí, la verdad es que yo creo que es una oportunidad y de hecho, a diferencia del colega, yo no lo pondría como un será en el futuro, yo creo que ya lo es. Ya existe un ciberactivismo ciudadano y es más, o sea, es cosa que veamos todo lo que ha pasado en las últimas 3 semanas, o sea, sin ir más allá las declaraciones del ministro de Educación, ¿verdad? Trajeron una polémica no menor cuando dijo que los niños tenían que volver a clases porque en las casas corrían peligro de ser vulnerados. No sé si todos aquí tienen Twitter, pero eso provocó de hecho un escándalo que el mismo ministro tuvo que salir el otro día a dar explicaciones. Entonces yo creo que sí, que por lo menos, o sea, de la opinión de los chiquillos, nosotros lo conversamos muchas veces con los muchachos, ellos dicen que ellos sienten sienten las redes sociales como un nexo cercano entre las inquietudes de la ciudadanía y los partidos políticos y la participación, digamos, en los temas que son temas país, por decirlo así. Por lo tanto, yo no lo veo como un futuro, lo estoy viendo como una probabilidad. Siento yo que si uno empieza a mirar Instagram, Facebook y Twitter, son un buen termómetro de cómo está la tensión en el país, para mi gusto. A pesar de que nosotros podríamos dudar, a lo mejor que hay muchas personas que son bots, por decirlo así, pero lo cierto es que sí se advierte la tensión país en las redes sociales. Quizá a lo mejor el único tema que hay que trabajar con los chiquillos es que tiene que haber un tema de tolerancia. Es decir, a ver, para precisar mejor mi respuesta. Primero, yo creo que hay 2 desafíos. Un poco matizarles el tema político, porque aquí lamentablemente en Chile se ha instalado una dualidad que si no eres facho eres comunacho, y si no es comunacho eres facho. Entonces no hay un término medio. Y los chiquillos dicen, pucha, resulta que me gusta Piñera, es facho. No, pero es que me gusta Salvador Allende, no es comunacho. Entonces, ahí hay un tema que hay que trabajar, por un lado. Por otro, el nivel de violencia y las descalificaciones que hay en redes sociales. Creo que ese sí que es un tema importante. ¿Se puede usar las plataformas de red social para hacer participación ciudadana? Sí, pero creo que hay que educar a los chiquillos en el respeto, en el aprender a tolerar las opiniones de los otros. A pesar de que a lo mejor no piensen igual que yo y no me guste lo que opinen y que considere que son prejuiciosos, pero creo que hay que hacer un trabajo en esa área. Eso por mi parte. Creo que sí es un futuro, pero tenemos que aprender a hacer un aprendizaje como sociedad en lo que acabo de mencionar. Eso. Muchas gracias, profesora Lizeth. Paso a la segunda pregunta para el profesor César Barría. En esta pregunta participan 3 profesores, la profesora Carla Tapia, la profesora Catalina Padilla y el profesor del Departamento de Historia y Geografía, Rodrigo Rocha, para la enseñanza de la geografía y cuál ha sido la recepción de sus estudiantes tras el proceso de enseñanza. Bueno, gracias por las preguntas. Bueno, como todo proceso de aprendizaje complejo, una parte es el poder motivar y encantar a los estudiantes. Ahora la recepción que yo he tenido al enseñar geografía específicamente no ha sido mala. Pues desde que empecé mi carrera docente ya hace 13 años, he trabajado lo que es la investigación geográfica a partir de las problemáticas del entorno local. Y a partir de ello, del trabajo con el curso, con algunos grupos hemos llegado incluso a algunas universidades a exponer, ¿no es cierto?, en algunos seminarios, coloquios, y de hecho en una de ellas una vez sacamos el premio del primer lugar, siendo un liceo municipal de Hualpén, compitiendo con los colegios más, podríamos decir, de mayor nivel de acá del Gran Concepción. Por tanto, desde esa perspectiva he tenido buena experiencia. Obviamente que uno no va a lograr encantar a todo el curso, pero con los que sí se ha logrado, se ha hecho un buen trabajo. Ahora, en la salida a terreno, he tenido algo que me sorprendió bastante porque hasta los estudiantes disruptivos que tenían la clase y que me decían no estoy ni ahí con su web de ramo, sí participaban y estaban motivados. Y eso realmente a mí me sorprendió en un terreno que hicimos a la zona de los nevados de Chillán. Geografía como elemento de contención.
Muchas gracias, profesor. Para la profesora Macarena Bucarey, pregunta el profesor Andrés Miranda, ¿qué estrategias has utilizado para motivar a las y los estudiantes en la participación de clases? Bueno, la verdad es que se apela a algo como que a uno le puede parecer bastante básico, pero se apela como a las emociones. Siempre a preguntarle, hola, ¿cómo están? ¿Cómo estuvo su fin de semana? Como siendo muy amables con ellos, muy amorosas, dar el tiempo de que ellos puedan hablar de cosas triviales, de repente, no sé, mi mascota, profe, se me escapó. Como siempre tratar de como permitir que ellos son humanos, ¿ya? Y que necesitan también conversar de otras cosas. También siempre tratar de como proyectarlo hasta el día de hoy. Es como, bueno, ¿usted cree que no sé, que el cuestionamiento de incorporar al pueblo es de ahora solamente? ¿O por qué el pueblo no puede ir a gobernar, a ser nuestro representante? Siempre como apelar a la emoción, a que ellos se encuentren bien, darles tiempo como para las bromas también, y por su parte relacionarlo más bien con el presente, darles tiempo para preguntar. Ellos, especialmente quinto y sexto, que me acuerdo que la pregunta que tú hacías, Andrés, son súper curiosos, muchísimo. A mí me sorprenden. Y entonces de repente dar el tiempo de que se dispersen del objetivo de la clase para tratar de que ellos sean escuchados, que son válidos, que son inteligentes. Entonces yo creo que todo el trato que uno les da a ellos y permitir que te puedan hablar de distintas cosas que pueden tener relación con la materia o no, permite que ellos se atrevan a preguntar y siempre evitar la burla. Ya no hay preguntas tontas, o si vemos que de repente hay alguien como que se está burlando, también cortarlo en seco y decir no, o sea, acá lo primero es el respeto, la tolerancia. Entonces yo creo que eso más que nada lo que ayuda a motivarlos, verlos como humanos. Muchas gracias, profe, por la respuesta. Última pregunta de esta ronda, profesora Carolina. Aquí hay dos preguntas, porque fue imposible, la verdad, hacerlas confluir. Apuntan a temas distintos, pero igualmente relevantes en la escuela. En primer lugar, pregunta el profesor Leonardo Ahumada, ¿usted cree que sea aún necesario enseñar la importancia de los partidos políticos cuando hoy en día están deslegitimados? Y en segundo lugar, ¿en qué medida sirve la retroalimentación para el aprendizaje real de sus estudiantes por parte de la coordinadora de práctica del departamento, la profesora Cristina Martínez? Bueno, entiendo que la primera pregunta se la hicieron a Lisette, pero me voy a tomar la licencia de también responderla porque yo estoy trabajando lo mismo que Lisette. En mi caso, yo enseño la importancia de los partidos políticos en la medida en que son parte constitutiva de nuestra realidad, no podemos obviarlos. Las y los estudiantes necesitan conocerlos y entender también cómo funcionan, sobre todo por el contexto actual que estamos viviendo. Y además, en mi caso, yo lo complemento con una clase completa sobre movimientos no partidistas, para que ellos también se hagan la visión global de que la participación política no es solo la militancia partidista, sino que también existen otros espacios para poder expresarse políticamente. Ahora, respecto a la otra pregunta, la retroalimentación ha sido fundamental dentro de este proceso, sobre todo en el contexto de educación en emergencia, en educación remota, porque me ha permitido generar espacios de confianza con las y los estudiantes para plantear sus dudas constantemente. El hecho de que la profesora esté retroalimentando cada uno de los trabajos permite que los chicos y las chicas puedan decirme, ah, sí, profe, es que esto no lo había entendido bien, o me había enredado con este contenido, o quizás esto no me había quedado tan claro. También como acotar que estos como procesos de retroalimentación también se realizan dentro del proceso de enseñanza en la misma clase. Es importante también siempre ir generando preguntas que me permitan ir verificando si las y los estudiantes me están comprendiendo. Entonces, yo creo que la retroalimentación es clave para poder ir viendo y ir midiendo de forma no necesariamente sumativa cómo se va gestando el proceso de enseñanza-aprendizaje en las y los estudiantes. Muchísimas gracias, profe. En esta segunda parte, la idea es invitarlos, como les había dicho antes,
a que ustedes puedan sintetizar esta experiencia de enseñanza y aprendizaje en contexto de pandemia, aunque sea y suene súper difícil, en un solo concepto y explicar un poquito, como para ir cerrando nuestro conversatorio, por qué ustedes piensan que ese concepto de alguna forma aglutina los elementos centrales o bien los sintetiza de buena forma. Si hay alguna o alguno que desee empezar. Si no, seguimos el orden que teníamos inicialmente. Profe Lisset. Quería aprovechar de contestar, antes de cerrar el concepto, a la pregunta que Leonardo me hizo a mí, que de hecho la respondió en parte Carolina, y quiero solamente sumar a lo que ella dijo, que para mí, primero que todo, uno no puede dejar de enseñar los partidos políticos, porque dentro de todo explican también en buena parte lo que está ocurriendo en Chile. ¿Ya? La desafección política viene porque se han generado redes clientelares en los partidos políticos y que han impactado, ¿cierto?, al poder económico, y por lo tanto nosotros no podemos dejar de explicar lo que son los partidos políticos, la importancia que han tenido y por qué en definitiva han generado tanta molestia ciudadana. Además que por otro lado, en la historia contemporánea dice que las personas siempre que han tenido similitudes en las ideas o intereses económicos han terminado agrupándose en movimientos que a la larga terminan adhiriéndose, digamos, a ciertos puntos ideológicos. Si bien la tendencia pareciera ser que la gente está haciendo movimientos sociales, incluso de carácter espontáneo, lo cierto es que en la historia probablemente van a surgir nuevos partidos políticos a propósito de las ideas que plantea la ciudadanía, entonces no podemos no hacerlo. Ahora, que a los chiquillos les guste o no, esa es la libertad que tenemos nosotros como profesores de decirles, bueno, chiquillos, ustedes dirán en el futuro se van a crear el Partido Ecologista Verde o van a crear el Partido Cielo Azul o lo que a ellos se les dé la gana, digamos. Eso como primer punto. En cuanto a mi experiencia con la educación, digamos, a distancia, yo lo resumiría en una sola pregunta, en un solo concepto: reinvención total y absoluta. Porque creo que nos ha obligado a aprender tecnologías que a lo mejor conocíamos, pero una cosa es conocerla y la otra es aplicarla. Creo que también nos ha obligado a reinventarnos incluso en nuestras características personales, aprender a tener paciencia desde la conexión, como desde que los chiquillos entiendan lo que estamos tratando de explicar, porque también hay que entender, como decía la colega, creo, Macarena, ellos se ponen nerviosos en la parte online. Uno pensaría que son más sueltos, pero no, pues, se ponen tensos y a veces no preguntan por susto, porque si bien no están en la sala, por último en la sala se arriesgan al grito de sus compañeros, pero aquí se arriesgan a que los cabros, no sé, pues los molesten por el chat o que les digan cualquier cosa, entonces muchos de ellos prefieren no hablar. Entonces también hay un hábito de cultivar la paciencia por nuestra parte y por la de ellos. Y en tercer lugar, porque hemos tenido que adherirnos a una dinámica de trabajo que ha sido más pega para nosotros efectivamente. Yo creo que junto con el gremio de la salud probablemente, y los gremios que antes trabajaban ya con bastante computación, probablemente seamos de los más agobiados en esta instancia. Entonces creo, por lo tanto, que cuando me refiero a reinvención es a un cambio total de paradigma, porque si hay algo que tenemos que tener en claro, es que la educación a distancia ha llegado para quedarse, porque probablemente esta no va a ser la única pandemia que nos va a tocar vivir en nuestra vida. Eso. Muchas gracias, profesora. Profesor César, palabras al cierre. Bueno, más que nada agradecer, ¿no es cierto?, todos los comentarios que me han llegado, y ya de hecho tengo algunos correos en mi bandeja solicitando la presentación, la cual haré llegar, ¿no es cierto?, en un rato más. Bueno, este periodo de pandemia ha sido también, coincido con la profesora anterior, de reinventarse, pero también de un desafío, debido a que no es algo a lo que estábamos acostumbrados. Ahora mismo yo, por ejemplo, he presentado en varios congresos, seminarios, pero nunca había estado tan nervioso y con un nudo en el estómago como cuando estaba hablando aquí, porque yo soy mucho de moverme, de pasearme, y aquí tenía que estar frente a un televisor sentado. Entonces, o un monitor, mejor dicho. Entonces, claramente, desde el punto de vista de la costumbre, de la emocionalidad, también ha sido todo un tema de poder sobrellevar la pandemia.
Ahora, con respecto a los estudiantes, lamentablemente menos de la mitad de los estudiantes del establecimiento se han conectado a las clases telemáticas. Ahora, los que lo han hecho sí han tenido una participación que podríamos decir bastante adecuada. Pero en sí creo también de que esta pandemia nos va a dejar bastantes lecciones, y el lado positivo que les dejo es que creo que muchos vamos a quedar con algunos dossiers digitales bastante grandes, ¿no es cierto?, que nos va a permitir tener mayores recursos en años futuros, recordando que lo que menos a veces tenemos los profesores es tiempo para poder preparar las clases, ¿ya? Así que bueno, nada más que agradecer, y en alguna otra oportunidad espero nuevamente estar compartiendo con ustedes. Así que un gran saludo desde Talcahuano. Muchas gracias, profe, y muchos cariños en la octava. Profe Maca. Bueno, ha sido bastante difícil pensar en un concepto, pero se parece bastante a lo que proponía Lisset y César. Profesionalización. Yo creo que esta pandemia ha demostrado que nosotros los profesores no somos técnicos. Nosotros hemos tenido que acá arreglárnoslos solos, ya. El ministerio ha brillado por su ausencia. A veces nuestros equipos directivos, algunos se la han jugado por nosotros, mientras que otros no tanto. Entonces acá ha sido primordial la reflexión, el trabajo colaborativo, el saber ocupar TICs, como decía Lisset, ya uno sabe cómo uno se puede salvar, pero el aprender a ocuparlo siempre, enseñarle a los niños a la distancia, a través de una pantalla, ha sido un trabajo súper desafiante. Entonces yo creo que acá esta pandemia le demuestra a todos que somos nosotros unos verdaderos profesionales de la educación. Así que espero que todos lo empiecen a tener muchísimo más claro, desde nuestro ministro Raúl Figueroa, los apoderados también, que de repente nos dicen: profe, yo no sé cómo usted le enseña a estos niños, cómo les tiene paciencia. ¿Ya? También que ojalá nos inviten a participar de políticas públicas, que la voz de los profesores sea más escuchada por nuestros parlamentarios, sea más escuchada por nuestros directores también, nuestros equipos de gestión, que de repente a uno se le olvida lo que es estar en la sala de clases. Es súper fácil hablar cómo es hacer clases, pero hacerlo es algo totalmente distinto. Muchas gracias por sus palabras, profe. Profesora Caro. Bueno, compartí igual lo difícil de encontrar solo una palabra que sintetice todo, pero creo que si hay algo que a mí me ha llamado la atención, y sobre todo considerando que vivo en dos realidades muy distintas en términos de colegio, creo que la palabra que utilizaría sería desigualdad. Creo que si hay algo que nos ha enseñado la pandemia es que el acceso a la educación depende muchas veces de factores socioeconómicos que nos determinan bastante. En mi caso, yo estudié en un colegio privado, donde las condiciones están pero dadas de manera ideal. Y respondiendo también a una pregunta que quedó ahí del colador, en mi caso yo no tengo problemáticas de conexión, mis estudiantes no tienen problemas de conexión, mis estudiantes tienen problemas, no sé, de otra índole. Entonces, yo grabo mis clases, las subo a Classroom, tengo el respaldo, ellos pueden ver las clases en cualquier momento, si es que ese día no se pudieron conectar, pero mis estudiantes no tienen problemas de no poder pagar su internet, y tampoco están aislados en alguna localidad rural que nos impida como poder tener un mejor acceso a las clases virtuales. Entonces, creo que esto nos ha dado como para pensar sobre todo en cómo construimos también la educación a distancia, que si bien ya todos decimos que nos vamos a digitalizar, ¿cómo hacemos esos procesos digitales de manera correcta? Porque esto hay que entenderlo como una emergencia. Esto fue educación a distancia en un contexto de emergencia, pero la educación a distancia tiene que ver con otros procesos, tiene que ser pensada desde un inicio a distancia, tiene que tener modalidades de grabación a distancia, modalidades de evaluación a distancia que sean sistemáticas y que sean profesionalizantes, como también decía la compañera, y que nos permitan como demostrar que esto se puede hacer, pero que hay que tener ciertas herramientas mínimas y establecer ciertos derechos básicos para poder establecerla para todas y todos, como por ejemplo considerar el acceso a Internet como un derecho. Entonces, creo que la desigualdad ha sido lo más importante que me ha dejado a mí, por lo menos, esta pandemia. Muchas gracias, profe. Y para terminar, me gustaría contribuir con dos ideas fuerzas que rescato de los relatos de ustedes. En primer lugar, y entendiendo la necesidad de leer el contexto histórico en el que estamos situados de la pandemia,
pandemia, me parece que una de las grandes ideas que se puede rescatar, de las ideas fuerza de este conversatorio, es que la coyuntura de la pandemia, entre otras cosas, nos deja la sensación de que esas estructuras de desigualdad que están instaladas históricamente en nuestra sociedad se desmantelan y se visibilizan con mayor fuerza y con mayor fluidez. Por lo tanto, el rol formativo que tiene la escuela en ningún caso y de ninguna forma debe terminar, sino que todo lo contrario, por supuesto, en la medida en que sea posible, dadas las condiciones materiales de las distintas realidades escolares con las que vivimos todos los días, darle continuidad a ese rol formativo de la escuela. Y en segundo lugar, me parece que respecto del papel de las tecnologías hoy día en el contexto escolar, lo que ayer de alguna forma fueron resistencias, hoy día parece que para muchos profesores y muchas profesoras se transforman en aliados en los procesos de aprendizaje, que para algunas y algunos lo facilita porque estamos instalados, ¿cierto? Navegando en una sociedad que permanentemente cambia, cada día con mayor fluidez, con mayor rapidez, y que nosotros nos vemos interpelados a adaptarnos a esos cambios y además de adaptarnos, impulsar también de manera crítica, ¿cierto?, esos procesos de transformación, pero también tratar de llevar por momentos el ritmo de la reflexión, de la discusión, y sentarnos a pensar cuáles son las implicancias de esas mismas transformaciones en términos políticos y culturales. Muchas gracias por todas las palabras, por todas las experiencias acá depositadas, y finalmente le doy nuevamente la palabra al profe Jesús Marola para cerrar este hermoso conversatorio. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge. Hiciste un trabajo que es muy complejo, que es poder sintetizar y sistematizar todo lo que se dice y hacerlo discutible para la reflexión. Así que muchas gracias por tu intervención y participación, que ha sido fundamental a lo largo de los distintos conversatorios. Como bien saben, ya estamos llegando al final de la actividad. Me gustaría entregar algunos saludos. Otro de los aspectos por los cuales estamos muy contentos como departamento es la llegada que hemos tenido con la actividad, los beneficios de la virtualidad en que se ha transformado la educación. Tenemos a Arturo, que viene y que nos escucha desde Venezuela, a César, que fue uno de los ponentes, que está en el Biobío, en Hualpén, Leonardo desde Calama, y Roger desde Purén, y creo que también está Francisca desde los Andes. Ha sido bastante heterogénea la participación de, de todos y todas. No solo se ha circunscribido al espacio UNCE pedagógico. Reinaldo nos dice que de Limache, Punitaque y Christopher en Coquimbo, lo que nos alegra mucho más, ya que esta República Independiente del Pedagógico está saliendo a visibilidad al exterior y compartiendo experiencias desde el profesorado y para el profesorado. Tengo algunas informaciones relevantes que me gustaría entregarles en estos momentos. Como estamos llegando al final de los conversatorios, les cuento que se iniciará en el mes de agosto hasta el mes de noviembre unas jornadas interdisciplinarias de actualización pedagógica. Estas jornadas van a tener otro foco que es distinto al de los conversatorios, ya que se asistirán uno o dos especialistas en un área específica relacionada a la educación y la enseñanza y el aprendizaje, la historia, la geografía y las ciencias sociales, pudiendo entregarnos distintas herramientas, insumos y espacios de reflexión para llevar a cabo esta tarea tan compleja. Yo los dejo invitados desde ya, les copio un link en el chat de Zoom para que puedan empezar con la inscripción. Les agradeceríamos si pudieran compartirlo con sus colegas, amigos. Es una actividad bastante abierta y necesaria para nuestro departamento como para el área. Les voy a compartir el afiche que se ha generado desde
No, perdón, ese no era el afiche. Era el afiche abierto, pero no en una calidad buena. Ahora sí. Ese es nuestro afiche, como les decía, la jornada interdisciplinaria de actualización pedagógica de agosto a octubre. Yo dije noviembre pensando en los plazos, algún evento que podamos tener. Si se dan cuenta, la, la modernidad ha llegado completamente al departamento y tenemos un código QR en el afiche, el cual pueden acercar su teléfono móvil y los va a enviar al formulario de inscripción. Así que desde nuestro departamento ya estamos actualizándonos con las nuevas tecnologías. Si se fijan, los temas también son herramientas de actualización desde la didáctica, la ciudadanía, la interculturalidad, la inclusión, la diversidad y los derechos humanos. Este afiche va a ser compartido a través de redes sociales y la página de Facebook del departamento, así como las páginas propias del área didáctica y práctica, que ahí, si se fijan, tenemos un Instagram y un correo particular para todas sus dudas, preguntas, consultas, etc. El programa va a ser compartido también a la brevedad para que puedan enterarse de qué va a tratar cada jornada y quiénes van a estar exponiendo y participando. Por último, me gustaría retomar uno de los comentarios que realizaron los participantes y en el tono de las preguntas que se realizaron, perdón, y no olvidar que, me sumo plenamente a lo dicho, somos profesionales de la educación y hay que reivindicar nuestro valor como profesores y profesoras pensantes, esta idea que nos decía Giroux de intelectuales transformadores. Yo siempre digo que cuál es nuestro desafío al estar en la aula, no es ni formar ingenieros, ni médicos, ni arquitectos, ni nada. Al contrario, es formar personas para insertarse en un mundo con problemas. Yo no creo que el problema en este momento haya sido la conexión, la conectividad o la virtualidad para la enseñanza. Yo creo que el problema central es que la educación y el mundo son problemas sociales y a los estudiantes no se les ha enseñado cómo resolver esos problemas sociales. La historia, la geografía y las ciencias sociales tiene un potencial enorme para poder posicionar problemas y encontrar los espacios de solución. Doy las gracias con plena sinceridad, afecto, a toda la labor que ha hecho la profesora Cristina Martínez como coordinadora del área. Esta actividad no hubiera sido organizada si no hubiera sido por el esfuerzo constante de Cristina. Creo que es necesario mencionarla con honores en este cierre del conversatorio, ya que esta actividad fue organizada como idea desde ella y motivada desde ella, que nos arrastró a todo el equipo a una idea que en principio sonaba compleja, pero resultó un éxito. Destaco sobre todo la constancia que ella ha tenido año tras año en la formación de todos y todas nosotras, y sobre todo la cercanía que siempre ha mantenido y las ganas por mejorar nuestra profesión, que es constantemente cuestionada y vapuleada por todos los sectores, pero que ella siempre se ha esforzado por rescatar. Pediría un aplauso, pero es complejo realizar un aplauso, aplaudir a la pantalla. Así que muchas gracias, Cristina. Gracias, Jesús. Perdón que no era necesario, pero les quiero agradecer a todos. La verdad, yo hoy día no tuve mayor participación porque notarán que mi voz no me acompaña como para hacerlo. Pero sin duda, si bien es cierto, claro, fue una locura de las muchas que se me ocurren año a año el haber generado el ciclo de conversatorio. La verdad es que esto no habría sido posible si ustedes no están presentes, si ustedes no dan el apoyo, si yo no contara con el trabajo de Carlitos Pavés, que ha sido el generador de todo este trabajo, porque en realidad él ha estado a cargo, el que les manda los correos, es el que ha hecho los afiches,
Así que yo le agradezco enormemente su trabajo, porque él no ha sido solamente mi brazo derecho, sino que los dos brazos para poder generar esto, porque por tiempo no habría podido hacerlo, así que le agradezco mucho. Y bueno, agradecimiento infinito a todos ustedes, a los colegas que nos han acompañado desde otras regiones, incluso desde otros países, desde el conversatorio del 1 de julio, el que tuvimos el 15 y el que tenemos hoy día. Así que muchas gracias por la presencia de todos ustedes, y a instarlos a que nos sigamos viendo. Esta ha sido una instancia muy bonita para reencontrarnos, para conocernos, para conocer colegas desde otras partes, y eso no lo vamos a perder, así que lo vamos a seguir haciendo. Así que muchas gracias por todo. Gracias a ti, Cristina. Son todos los agradecimientos para el esfuerzo que se realiza constantemente. Para no extender más, les solicitaría solo por último favor que si los que puedan y los que quieran activar sus cámaras para hacer una foto de cierre, lo que sería bastante positivo para el final de esta jornada. A la cuenta de 3. A la cuenta de 3, 1, 2, 3. Ya, perfecto. Muchas gracias a todos y a todas. Espero que tengan buena tarde, que sus familias estén bien en este contexto complejo. Y como siempre, el departamento está abierto a escucharlos, recibirlos y a continuar acompañándolos. Hasta luego, Muchas gracias. gracias. Teniendo todas las Muchas gracias, todo súper bueno, gracias.